Vamos a hablar entonces, vamos a culminar esta serie leyendo el misterio de la piedad, que lo encontramos en 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este texto es el que venimos leyendo domingo tras domingo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio bíblico es que Dios, siendo Espíritu, siendo omnipresente, siendo el creador de todas las cosas que nosotros vemos, omnipotente y omnisciente, ese Dios todopoderoso se encarnó, tomó forma de siervo. Ese es el misterio bíblico. Entonces tenemos que poner los misterios en orden. No existe otro misterio, y si alguien quiere enseñar otro misterio distinto, no es el misterio bíblico. El misterio bíblico es que Dios fue manifestado en carne. Vamos a leer el otro misterio, lo encontramos en Colosenses capítulo 1, en el verso 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ahora cuándo? En el momento en que Pablo lo está escribiendo. A quienes Dios quiso, esto es voluntad de Dios, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál es el misterio? De este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Repítalo conmigo, por favor. ¿El misterio cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces el repaso, por si alguno faltó a las clases anteriores. Dijimos que Dios es uno, que es espíritu, que Dios es un solo espíritu, que Dios es santo en naturaleza, ese Espíritu Santo es nuestro Padre, y ese Padre, ese único Dios, se manifestó en carne, en Hijo, y Jesús es el Padre, que es espíritu. Jesús es el Padre, pero tomando forma de siervo o de humano. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? ¿El único Dios que hay? ¿O conocemos otro Dios? No. El único Dios, que es espíritu y es el Padre de la creación, tomó forma humana, forma de siervo, y vino y habitó en la tierra. Amén. Ese Dios, Jesucristo, edificó ¿cuántas iglesias? Una sola iglesia. Por más que hoy haya muchas personas que digan: yo voy a tal iglesia y las iglesias, y la iglesia es una sola y la fundó el Señor Jesucristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la congregación de los salvos. No se puede ser iglesia y no ser salvo, porque iglesia es el cuerpo de Cristo, es cuando nosotros obedecemos al Evangelio. Dijimos que todo el mundo cree en Jesús, que todo el mundo acepta y cree la resurrección de Cristo. Eso lo cree todo el mundo, los católicos, los bautistas, presbiteranos, metodistas, testigos de Jehová. Todo el mundo cree en Jesucristo, que resucitó de los muertos, pero la realidad es si todos obedecen el Evangelio. Amén. Es la congregación de los salvos. Jesús la está perfeccionando ¿a quién? A su iglesia. ¿Para qué? Para venir a buscarlas. Bien. La iglesia tiene una sola misión en la tierra, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia. O sea, el Señor nos salvó y nos comisionó. Nos salvó por gracia, somos salvos, y nos comisiona, nos envía. ¿A qué? A predicar el mismo plan de salvación. Ir y predicar, y no dice ir y predicar a todos los hijos de Dios. Dice predicar a todas las criaturas de Dios. No todos son hijos de Dios. Son seres creados. Amén.
Seguimos repasando cuándo nació la iglesia. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hay iglesia. No había iglesia. El Señor, como ya enseñamos, después de que resucitó, apareció a sus discípulos, los comisionó, pero la iglesia nace en el día de Pentecostés, ¿no? Y ese hecho está registrado en la Biblia, como cuando usted nace, o su hijo, o su sobrino, o su nieto nace, ¿usted qué hace? Va y lo registra, tiene un registro de su nacimiento. De la misma manera la iglesia tiene su registro en el día de Pentecostés. Y el hecho de la fundación de la iglesia está con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120. Juan 14:15 dijo Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este pasaje de la Escritura es una de tantas pruebas que Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesús está diciendo: y yo rogaré al Padre, como siervo, como humano. Jesús hablaba en su naturaleza humana. Dios no ora, Dios no camina, Dios no tiene hambre, Dios es espíritu. Dios no puede morir. Entonces, todo lo que hizo Jesucristo en su naturaleza humana lo hizo. Comió, caminó. Cuando murió Lázaro, dice la Biblia que lloró. ¿Puede Dios llorar? No, en su condición de siervo, de humano, se entristeció y lloró. Como Dios lo resucitó. Como hombre tenía hambre. Como Dios multiplicó los peces, multiplicó los panes. ¿Amén? Como hombre caminaba, como caminamos cualquiera de nosotros, como Dios caminaba sobre el mar. Entonces Jesucristo, Dios manifestado en carne, tenía esas dos naturalezas. Entonces, todo lo que hace referencia a el Padre, o lo hace desde su naturaleza humana. Y Él está diciendo: yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo va a estar el consolador? Para siempre. Amén. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Cuál otro hay? Si ese es Dios. Un solo Espíritu. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, el mundo no ve ni conoce el Espíritu de verdad, por eso no lo puede recibir. Amén. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿A quién conocían ellos? A Jesucristo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. El día de Pentecostés estuvo en ellos. Ese día estaba con ellos. Amén. Y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré. Él mismo está diciendo: vendré a vosotros. ¿Quién es el que vino en Pentecostés? El Espíritu Santo. Amén. Y como Él es el Padre, usa ese término: no os dejaré huérfanos. Un padre es el que no puede dejar huérfano a un hijo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y se acuerdan el misterio que leímos al principio? El misterio no es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, están recibiendo a Jesucristo mismo, no a una tercera persona de una deidad. ¿No es Cristo en vosotros la esperanza de gloria? Aleluya. ¿Puede un espíritu derramar sangre? No, porque no tiene cuerpo. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Bien, entonces Dios se manifiesta en carne, derrama su sangre en la cruz, pero ahora para habitar en nosotros, ¿puede Dios habitar como hijo adentro nuestro? Por más que yo quiera entrar adentro de Alexis, no voy a entrar. Jesucristo como hijo no puede habitar en nosotros. ¿Cómo habita en nosotros? En espíritu.
es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para confirmar esto, el texto que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Jesús dijo en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es el Espíritu Santo, es el Padre y es el Hijo, no es una parte de Dios. Jesús en Pentecostés no volvió, dijimos que no volvió como hijo porque su función redentora como hijo ya la había cumplido. Ahora Él viene como consolador. Dijimos que Él como hombre estuvo consolando, sanando, resucitando muertos, enfermos, en su condición como hijo. Y ahora en la actualidad lo sigue haciendo, pero como Espíritu Santo. Gloria a Dios. La pregunta es entonces, ¿cómo nos añadimos a la iglesia que ese Dios fundó, que Cristo fundó? Hechos 2:41 dice, así que, ese así que tenemos que entender, es en consecuencia de todo lo anterior. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando vino el Espíritu Santo, la promesa del Padre, fue toda la casa llena, empezaron a hablar en otras lenguas y Pedro les explica, esto no están borrachos porque es la hora tercera. La hora tercera a las 9 de la mañana. Nosotros podemos encontrar borrachos ahora. Acá salga a las 8, 9 de la mañana en este tiempo, pero en ese tiempo encontrar un borracho a las 9 de la mañana no era común. Entonces les empieza a explicar, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita Pedro la profecía de Joel que está en Joel 2:28 al 32. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese toda carne es un todo relativo, no es un todo absoluto. ¿Qué significa que es un todo relativo? No porque Dios dijo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, significa que el Espíritu Santo va a venir sobre todas las personas, incluso hasta los animales son carne. No, sobre toda carne derramaré de mi espíritu. ¿De quién? De los que aceptan a Jesucristo. Amén. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Y después dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro empieza a contar, a citar la profecía y después le dice que ese Cristo, ese Señor, vosotros lo crucificaste colgándolo en un madero. Lea el capítulo 2 de los Hechos y ahí está el nacimiento de la iglesia. Entonces, el autor y consumador de la fe se manifestó en carne y ellos lo rechazaron y lo mataron. Entonces, cuando esta fiesta de Pentecostés venía gente de otros continentes, no eran que tenían que viajar como yo me vengo hasta acá 20 minutos, 30 minutos, viajaban para ir a celebrar la fiesta de Pentecostés. Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Amén. Amén. Entonces, y venían de todos lados. Entonces cuando Pedro le está diciendo eso, hermanos, ustedes mataron al Cristo. El Cristo vino, estuvo, nosotros estuvimos con Él 3 años y lo mataron. Entonces, como que ahí se agarraron la cabeza. Y en el verso 37 dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, por cuanto nuestro Dios llamare. Para los que estén lejos, dijimos, estamos 20 siglos de distancia. Y el Señor sigue llamando en la actualidad a aquellos que van a ser salvos. Gloria a Dios. Verso 47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya explicamos cómo se añaden a la iglesia. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La realidad, la triste realidad es que hoy hay muchos, entre comillas, iglesias o predicadores que quieren
añadir a la iglesia fuera del orden bíblico y está en la palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, como hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo? Es predicar la verdad. Porque si no, se van a estar añadiendo a un sistema humano o a una doctrina que no es la doctrina apostólica, porque dijimos que los apóstoles perseveraban en 4 cosas. Número 1, en la doctrina. Y tenían en común todas estas cosas perseverando en la doctrina. Número 1. Y después en el partimiento, en las oraciones. Amén. Entonces, eso es fundamental. La doctrina es el esqueleto del cuerpo de Cristo. La iglesia, si no tiene doctrina, se cae. Es una bolsa de órganos. La doctrina es lo que nos estructura y eso, en base a esa doctrina tenemos que caminar. Así lo enseñó el apóstol Pablo también. ¿Será importante el nombre de Jesucristo? Dice Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El propósito de Dios, hermano, no es cristianizar el mundo. Nunca el propósito de Dios fue cristianizar el mundo. El propósito de Dios es sacar del mundo un pueblo santo para su gloria. Ese pueblo del Señor, la iglesia del Señor, lleva su nombre. Amén. Si Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, si yo le digo a Alexis, decile a tu cuerpo que venga para acá, y viene el cuerpo de Alexis para acá, ese cuerpo tiene un nombre. Amén. Bueno, lo mismo Cristo. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y somos todos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que tener el nombre. Amén. El nombre de Jesús cumple 2 funciones principales. La primera es para perdón de pecados. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos fueron al aposento alto en el día de Pentecostés y estaban ahí reunidos, 120, o sea, obedecieron los mandatos de Jesús. Y desde ese día de Pentecostés, que ellos estaban ahí, se predica el Evangelio en todo el mundo. Y nosotros predicamos que la gente se arrepienta y reciba perdón de pecados por el nombre de Jesucristo. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos, el texto que leímos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 10:43, dice Pedro: de Jesucristo, dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. Amén. Mire si será importante el nombre de Jesús. Al apóstol Pablo, a Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El nombre de Jesucristo es para perdón de los pecados. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. La sangre de Cristo nos redime, nos justifica, nos lava, nos santifica, pero la sangre es una parte del cuerpo. ¿Escucharon bien esa? La sangre de Jesucristo es una parte del cuerpo de Jesús. El nombre de Jesucristo encierra a la persona. Amén. El nombre de Jesucristo es para perdón de los pecados. Amén. No solamente es para perdón de los pecados, sino es para recibir la adopción de que somos sus hijos. Efesios 3, de 14 al 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjense que dice: de quién, de uno, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Saben por qué yo soy Di Florio? Porque nací en la familia Di Florio. Entonces me pusieron el nombre Di Florio. Ya tenemos los Villarrubia, los Barichich, los Aguirre. Amén.
Emilce ahora es Aguirre porque se casó. Entonces, ¿cómo alguien puede pretender pertenecer a la familia de Dios y no tener el nombre? Amén. Tenemos que tener el nombre si queremos formar parte de la familia en los cielos y en la tierra. Gloria a Dios. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Imagínense que nosotros tomamos un niño de la calle, le damos de comer, lo vestimos, le damos una casa, le damos un hogar, lo mandamos a la escuela. ¿Ese es hijo? No, no es hijo. ¿Qué tengo que hacer para que sea mi hijo? Lo tengo que adoptar. ¿Y cómo se adopta un hijo? Le tengo que dar mi nombre. Si no le doy mi nombre, por más que viva 15 años en mi casa, no va a ser mi hijo. Hijo es cuando yo le doy mi nombre. Gloria a Dios. Y yo creo que esto es un privilegio grande. No sé si la iglesia lo entiende. El otro día hablaba con Marga y no sé qué, y le decía, me gustaría comprarme un Montgomery. Y me dice, ¿y cómo te gustaría? Y digo, a mí me gusta como le queda al Cholo Simeone. Y me dice, pero vos no sos Simeone. Y empezamos a hablar sobre los apellidos. Y digo, imagínate si fuésemos Simeone de apellido, o si fuésemos de apellido Suar, o de apellido Maradona, ¿no? ¿Cómo uno sería, che, pará, mi apellido es Legrand, soy sobrino de Mirta Legrand, o soy primo de Adrián Suar? Hermanos, ¿cuánto más nosotros tenemos que alegrarnos que somos del nombre de Jesucristo? ¡Aleluya! Esos perecen, esos nombres son vanos, terrenales. Nosotros somos del Señor Jesús. ¡Aleluya! Y para entender con profundidad los beneficios de ser iglesia, también tenemos que entender las obligaciones de la iglesia. Y esta enseñanza, a la cual a mí me ha edificado terriblemente, hoy voy a estar hablando sobre el pecado, la ley y la gracia. Amén. El pecado, la ley y la gracia nos ha afectado absolutamente a todos. A los que nacen en clase alta, a los que nacen en clase baja, a todos nos afectó el pecado, la ley y la gracia. Nadie está fuera de esto. Y dice la palabra de Dios que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese texto es conocido incluso por los inconversos, pero cuando nosotros le decimos, vení, Cristo te ama, te quiere salvar, la gente no entiende. ¿Salvación de qué? ¿Me va a salvar de qué? Si yo estudio, yo trabajo, yo soy una persona elegante, voy, vengo, no tengo necesidad de que me salve de nada. Tengo mi familia, mi auto. Pero la realidad es que tanto la iglesia como la sociedad necesitamos concientizarnos en estas tres cosas: el pecado, la ley y la gracia. Y de eso vamos a hablar. Dice Pablo en su carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un estudio de Romanos dice que del capítulo 1, verso 8 de Romanos, al capítulo 3, verso 8, Pablo está contando la condición pecadora del hombre, todo lo que el hombre es. Pero en Romanos 3:9 es como que Pablo hace una conclusión. Cuenta toda la maldad del hombre y en el 3:9 hace una conclusión. ¿La quiere escuchar? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo es judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta conclusión es terrible, no hay justo. Todos se desviaron, todos pecaron. Y ahora es como que si parece que Pablo lo lleva a la humanidad a hacerse un chequeo con el doctor Dios, y Dios ahora da un veredicto sobre cómo Dios ve al hombre en su condición humana. Y dice así: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está lleno de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Que si Dios nos mira la boca, los pies, todo es como que lo ve enfermo al ser humano, consumido como si fuese por una enfermedad terminal, demacrado. No importa, hermano o hermanas, cualquiera, qué tan lindo usted se pueda ver, cuántos ojos celestes tenga, o qué pelo, o cómo usted se vista. La realidad es que Dios mira el corazón y la condición humana de cada uno de nosotros, y es algo realmente triste como Dios mira al hombre. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea por Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa eso? Es como cuando un rey tiene un reinado y tiene un hijo, y ese rey se manda una macana y lo destituyen como rey. El hijo no puede heredar el reino, ya perdió los beneficios. Entonces Pablo lo está diciendo: por como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Quiere decir que con la caída de Adán, el hombre es pecador por naturaleza. ¿Amén? Amén. Pecador por naturaleza. Todos somos pecadores por naturaleza. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Ven? Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, aunque los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, desde Adán hasta la ley, el hombre es pecador por naturaleza. Fíjense los niños, los recién nacidos, que tienen 5 meses, 6 meses y gritan y tienen hambre y se arrancan los pelos y se enojan. ¿De dónde sale tanta ira, tanta bronca? Es la condición adámica que está en cada uno de nosotros, incluso en la nieta del pastor. No se salva nadie, todos nacimos pecadores. Piense esto: nos engendró un pecador, nos dio a luz una pecadora, nacimos en un mundo pecador. ¿Vamos a ser unos santitos? No, somos pecadores de derecho viejo, es nuestra naturaleza pecar. A nadie se le tiene que enseñar cómo hay que mentir. Mentimos porque ya es nuestra naturaleza. Los hombres, a ningún hombre se le enseña: mirá, así es como se codicia una mujer. ¿No? El hombre ya tiene eso por naturaleza. Y a la mujer, bueno, Marga me está mirando muy seria, ¿no? Pero todos pecamos por naturaleza. Dijimos que el día que llegó la ley fue un día terrible, porque Dios muestra su indignación en contra del pecado. Y la ley vino con ciertos propósitos. La ley vino para revelar el pecado, agravar el pecado, condenar al pecador, encarcelar al pecador
y maldecir al pecador. Ese día fue terrible, léanlo, está en Éxodo, capítulo 19 y 20. Él dice que el monte tronaba y había truenos y relámpagos y Moisés dijo, estoy temblando porque Dios descendió para mostrar su ira en contra del pecado. Entonces, hermanos, es fundamental, esta frase la acompaño, no es bíblica, pero la acompaño para mi vida porque esto me ayudó a entender muchas cosas. Para entender la grandeza del Evangelio hay que saber la gravedad del pecado y la severidad de la ley. Para entender la grandeza del Evangelio, de la gracia, de nuestra salvación, tenemos que entender lo grave que es la condición humana pecadora y lo grave que es la ley que vino Dios a dar en el Sinaí. Entonces, antes era pecador por naturaleza, pero ahora cuando vino la ley, se convierte en un pecador triple. Se convierte en un pecador por naturaleza, se convierte en un pecador por transgresor y se convierte en un pecador por omisión. O sea, los mandamientos de la ley prohíben y mandan. ¿Amén? Entonces el pecador se convierte por naturaleza y ahora se convierte en pecador por transgresión porque transgrede la ley, porque hace lo prohibido, y se convierte en un pecador por omisión porque no hace lo mandado, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Es un mandamiento. No robarás, una prohibición. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Prohíbe y manda. Entonces es triple pecador. Y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra, ¿qué es el ministerio de muerte? Es la ley. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque en el ministerio de condenación, el de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gloria a Dios, porque no estamos en el ministerio de muerte, estamos en el ministerio de la gracia de Dios. Sigue diciendo, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, acuérdense siempre que cuando hay un así que es en consecuencia de lo que dijimos. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quiénes? De los judíos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Libertad de que a veces se mal usa este texto para decir, hermano, cante, alabe a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, como para invitar al pueblo a alabar a Dios. Pero la realidad es que el texto está diciendo que ahí hay libertad ¿de qué? Libertad del ministerio de muerte y condenación. Y el sentido es mucho más profundo. Que estamos muertos, que estamos condenados. Y si ahora estamos justificados y eso no te hace alabar a Dios, nada te va a hacer alabar a Dios. Porque somos libres, somos santificados, somos justificados mediante la gracia del Señor. Entonces, el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad de muerte y condenación. Porque la promesa del Espíritu Santo no fue para los que vivieron en la ley. La promesa del Espíritu Santo fue para los que vivimos en la gracia de Dios. Aleluya. El texto que leímos antes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, dice alguien, bueno, está bien, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo. No envió a su Hijo al mundo a condenarlo, no lo envió a condenarlo porque el mundo ya estaba condenado. Jesucristo vino a salvar un mundo que estaba condenado y que está condenado. Amén. Y eso tenemos que entenderlo. Nadie se va a salvar por no matar, por no robar, por no codiciar, por ser bueno. Todos están destituidos de la gloria de Dios, todos son pecadores. No es por lo bueno que nosotros somos. Estamos condenados. Ya Cristo vino a un mundo condenado. Entonces, ¿para qué vino la ley? Se pregunta Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. La ley fue añadida hasta que viniese la simiente. ¿Qué simiente? Bueno, la primera clase lo vimos. Las promesas, ¿cuáles? Hechas a los padres. Cuando Dios está sentenciando al hombre y a la mujer, le dijo a la serpiente, dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le está diciendo al diablo, alguien un día va a venir nacido de mujer y te va a herir en la cabeza. Y nosotros sabemos que Jesucristo hizo eso en la cruz del Calvario. Amén. La otra profecía está en Génesis 49:10. No tengo tiempo de pasarlo ahora. Jacob está bendiciendo o maldiciendo en algunos casos. Y cuando llega a Judá dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, o Silo. Hasta que venga el Silo. ¿Quién es Silo? El descanso, el reposo, el Mesías. Esa es la promesa de la cual está hablando acá Pablo. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, hasta que venga Jesucristo. La ley, si es añadida, es porque es inferior. Cuando usted va a añadir algo a algo, es porque va a añadir algo inferior. Usted no tiene un cuarto y le va a añadir una casa. Usted tiene una casa y le va a añadir un cuarto. Entonces, la ley ni siquiera se compara con el Evangelio. No tiene punto de comparación. Fue añadida al Evangelio. Amén. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuese verdaderamente por la ley. ¿Se entiende? Si la ley pudiera vivificar, entonces la justicia de nuestra condenación pecadora sería por medio de la ley, pero la ley no puede justificar nada. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? A los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Aleluya! Todos los bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Entonces esa ley de barrotes nos encerró hasta que vino la simiente, y la única esperanza que tiene el mundo es Jesucristo. No es una esperanza entre muchas otras. La única esperanza que este mundo tiene es Jesucristo.
del pecado y la ley fueron abolidos con la venida del Señor Jesucristo. Para ir concluyendo, vamos a leer Gálatas del capítulo 4, versículo 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Somos hijos de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesús enseñó que no se puede ser esclavo y ser hijo. No se puede ser esclavo y ser hijo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mí, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ahora, aparte de la ley, terminamos, dice: se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si no te salva Jesucristo, nadie te salva. Es el único Salvador. Es la única esperanza que tenemos. Es el único. Fuera de esto, la iglesia no tiene otro mensaje para dar. El resto de las cosas vienen por añadir, son añadidas, pero lo más importante es llegar el día que partamos de esta vida a la presencia del Señor. Por eso los programas, las instituciones, los estudios son tan importantes, muy importantes. Pero no es más importante que nuestra salvación. Nuestra salvación, cada uno tiene que luchar por esa. Y ahí en el tratadito pusimos el texto de Hebreos 2:4, no descuidando esta salvación tan grande. Porque esta salvación tuvo un precio. Alguien tuvo que pagar este precio. Y la gracia de Dios, quiero explicarlo brevemente antes de llamar a este altar, para que se entienda. Una persona en la semana me preguntó, me dice: ¿qué es lo que te salva? ¿La gracia o el bautismo? ¿La gracia o el bautismo? ¿Qué es lo que te salva? Y esto tiene que quedar en claro, tanto para la sociedad como para nosotros. En la obra de una persona, en la salvación de una persona, interviene Dios por su gracia. Es como si nosotros tuviésemos una vestidura blanca, pero que está toda manchada. Amén. Esa vestidura, vamos a decir que es para José, para que José se la ponga, para que José esté en las bodas del Cordero. Pero ninguno de los que estamos acá
tiene quitamanchas. Ninguno. Solamente Jesucristo. Y Jesús viene con el quitamancha y limpia la vestidura. Esa acción, esa obra redentora es la gracia de Dios. Ese acto, eso es la gracia. No lo merecemos, pero el Señor nos lo da gratis, nos lo regala, nos limpia las vestiduras. Esa es la parte que hizo Dios, su gracia, nos regaló el regalo inmerecido. Ahora está en José y está en la sociedad y está en cada uno de nosotros si queremos ponernos esa vestidura blanca. Amén. Entonces, Jesucristo limpió todas las vestiduras blancas de toda la humanidad. Pero ¿quién está dispuesto a decir, yo me quiero poner las vestiduras blancas del Señor? Ahí se termina la obra, la salvación en las personas. Porque Dios no va a pasar una eternidad con alguien que no quiera pasar una eternidad con Él. Amén. Entonces, mi manera de aceptar el Evangelio es creer en que Él limpió mis vestidos, creer que Él murió en la cruz, creer que por su sangre entramos en la gracia y hay perdón de los pecados, arrepentirme de mi condición pecadora, reconocerlo a Dios y bautizarme, aceptando que el nombre, sobre todo nombre, en el cual hay salvación, sea invocado sobre mi vida para el perdón de mis pecados. Y después voy a ser una nueva criatura. A partir de ahí estoy aceptando la gracia de Jesucristo. No hay otra manera. Así llenen estadios los pastores, así se enoje mi familia, así se enojen mis amigos. No hay otra forma. Está en la Biblia. Esa es la nueva criatura. Eso es lo que Jesucristo nos mandó a predicar. Esa es la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros nos añadimos a la iglesia es cuando aceptamos que su sangre fue derramada por nosotros y que su nombre sea invocado sobre nuestras vidas para el perdón de nuestros pecados. Hermano, te invito a ponerte de pie. Gloria a Dios.